También le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo por las redes sociales, aquellos que desde su casa o desde su trabajo o desde cualquier sitio por motivos ajenos no pudieron estar aquí, pero están conectados con esta familia iglesia y que les damos la bienvenida, les enviamos bendiciones, que el Señor sea con ustedes también. Amén. Ahora iniciemos entonces a lo que vinimos. ¿Cómo se llama la serie en la que estamos actualmente? Tengo aquí. Uy, iba a decir, tengo aquí un billete de $100 para el que se lo sepa. Menos mal que no lo dije. Pero estamos ya alineando todo por acá. Esta cuestión de la tecnología es un tema. Listo. Gracias. Herencia e identidad. Hoy estamos en la número 3, herencia e identidad, de 4. Y aquellos que estuvieron la última vez con nosotros, ¿se recuerdan la historia que conté acerca de la persona que fue a un crucero? ¿Sí? A los que no se recuerdan se las digo brevemente. Un señor ahorró muchísimo, hizo un esfuerzo extrahumano para comprar este ticket de un crucero. Era la vacación que él siempre había anhelado, ¿ok? Hasta que lo logró. Llegó al crucero. Antes de esto, él no era muy conocedor de cómo funcionaba esto, así que en su maleta llevaba, yo creo que era venezolano, porque llevaba algunos diablitos, algunos atunes, harina pan, pan de bono, tostiarepa, llevaba de todo un poco. ¿Qué le podemos decir a los puertorriqueños que están aquí presentes? Entonces, el señor llegó a su crucero de una semana con su maleta, todo listo, emocionado, porque va a ser la experiencia de su vida. Pasó el primer día, excelente, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Y al quinto día se le acabaron los consumos. ¿Ok? Se le acabaron los consumos y él sale y empieza a ver, wow, ¿qué voy a comer? Porque aún me quedan 2 días. ¿Ok? Y le pregunta a uno de los miembros de la tripulación, hey, hermano, estoy sin comida. Y el señor lo ve como con cara de asombro, ¿no? Permítame su ticket. Él pasó su ticket y vio que esta persona tenía un ticket que decía todo incluido. Todo incluido. Venga y le muestro. Tenían 7 restaurantes, todos con comida, cada 2 horas. En fin, muchas veces el punto es, mis amados hermanos, cuando nosotros nos identificamos como hijos de Dios, levanta la mano si tú te identificas como hijo de Dios. ¿Ok? Y yo me incluyo aquí. Aquí no estoy por fuera. Muchas veces nos identificamos como hijos de Dios, pero no entendemos cómo funciona Dios, cómo trabaja Dios. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esos pasos, esas reglas que tenemos que entender para aplicar y entonces poder tener acceso a el todo incluido que Dios tiene para ustedes y para mí? Entonces hoy vamos a entender un poco más de esas reglas. ¿Quiénes quieren tener acceso o quiénes ya tienen el acceso? Bueno, no los tenemos. Pero ¿quiénes quieren disfrutarlo? Danilo, ¿tú quieres disfrutar de ese banquete? ¿Tú quieres disfrutar de ese banquete? Estoy disfrutando. Eso, excelente. Entonces presten atención a lo que vamos a aprender hoy, porque hoy vamos a enseñar un poco más acerca de eso. Realmente, el apóstol Pablo, ayer yo le comentaba a mi esposa, el apóstol Pablo, wow, qué hombre, cómo Dios, qué precio pagó tan alto, pero Dios lo usó de una forma increíble, porque hay tanta sabiduría en él, hay tantos mensajes para nosotros allí, que él tuvo el valor y la sabiduría de dejarse guiar por el Señor y enseñarnos a nosotros cómo tener una mejor vida y poder ser no solamente hijos de Dios, sino disfrutar de esa herencia. El apóstol Pablo nos dice, o le decía a los corintios, pero asumamos que esta lectura que vamos a hacer es como si él nos la estuviera leyendo a nosotros, ¿ok? ¿Me explico? Entonces insertémonos allí y leamos, dice,
Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. No pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Aquí vemos que el apóstol Pablo está haciendo como una separación, ¿verdad?, de los corintios. Está como dividiendo a los espirituales y a los no espirituales, ¿correcto? Vamos allí. Luego les dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. ¿Qué ven ustedes acá? La forma en que yo lo veo, él está como introduciendo ahora un tercer grupo de personas. Están los no espirituales, que son los que no tienen al Señor, son los que no reina Dios en su corazón. Estamos los que somos espirituales porque entregamos nuestro corazón a Dios. Pero dentro de lo que somos espirituales hay una sección que, aunque somos espirituales, hacemos cosas que quizás no deberíamos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque él lo está diciendo allí. Cuando estuve con ustedes, le está hablando a los hermanos, ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, ¿ok? Aunque estaba hablando con su iglesia, él allí reconoció que dentro de la iglesia habían ciertos individuos que no iban a entender lo que Dios estaba bajando en él para reproducir en ellos. ¿Me explico? Vamos a ver por qué de esto. Y vamos a desarrollar este tipo de personalidades que hemos descrito aquí. 3 tipos de personas entonces. 3 tipos de personas en relación con la vida ligada al Espíritu. Hablemos un poco de los no creyentes. Y no quiero tornar este mensaje de algún modo, tornarlo, digamos, legalista o religioso. Estamos simplemente leyendo las Escrituras y tú vas a ir identificando qué de esto es para ti, en qué estás haciendo lo bien y en qué no lo estás haciendo tan bien, ¿ok? Entonces los no creyentes básicamente están muertos espiritualmente, ¿ok? En el mundo espiritual, los que no tienen a Dios en su corazón, están muertos espiritualmente. Así lo dice la Biblia, ¿ok? Los que lo tenemos, entonces estamos vivos. Pero los no creyentes, que son de los que estamos hablando en este momento, ¿qué pasa con ellos? Intentan encontrar propósito en cosas que no son de Dios, ¿ok? Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de esto? ¿Quién es aquella persona que tú conoces que siempre está allí intentando encontrar propósito, pero no lo busca en las cosas de Dios? Yo le puedo dar uno. Tengo una amiga muy cercana, una familiar, una prima, muy especial para mí, pero siempre busca a Dios, como decimos, por los rincones, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque quizás el mundo ha enseñado, el mundo es tan poderoso ahora, tan influyente, hay tantos recursos, es arena de otro costal, pero la realidad es que el mundo tiene tantos recursos ahora para influir en todos nosotros, incluso más que el mismo pueblo de Dios, que es muy fácil entonces pensar que si tú, para ser feliz, tienes que ir a bonchar todos los sábados, o tienes que ir a una licorería y buscar una botella de algo y olvidarte de todo. De eso se trata esto, ¿no? No, Dios no está allí.
Dios no está allí. Dios está en las cosas más simples, más reales. Cosas que hemos aprendido que donde está Dios son las cosas que están conectadas con la eternidad. La eternidad. Entonces, estas personas no creyentes, su mente y su mente está realmente conectada con ese tipo de cosas, que no los lleva a nada, que siempre están allí, que le dan esa satisfacción momentánea, ¿ok? Que tú vas, la pasas bien por 2 minutos, 2 horas, 3 horas, te olvidas de todos esos problemas que tú tienes y ya por eso crees que allí está bien, entonces allí me siento mejor, y no es así, no es así. Los médicos nos dicen que el 50% de la población actualmente está enferma por razones psicosomáticas, ¿ok? Somáticas, exacto. Así que la paz mental es importante, ¿ok? Es importante entender que es Dios únicamente quien nos puede dar esa paz. Pasemos a ver qué dice la Biblia en cuanto a los no creyentes. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles los que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esto es fuerte. Por eso es que yo pedí agüita, porque yo sabía lo que venía. Porque realmente la naturaleza pecaminosa actúa totalmente separada de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros caemos en alguna de estas cosas, tú estás aquí, pero Dios está por allá. ¿Ok? Y cuando traigo esto a colisión con la única intención de levantar una alerta en nuestras vidas, porque muchas veces pensamos que porque estamos en el siglo XX, estamos en Estados Unidos, estamos en Orlando, la ciudad de Mickey, y todo esto que puede a veces engañar nuestra mente, y nos olvidamos de quién somos y a quién servimos. Y caemos en algunas de estas cosas, y la verdad es que cuando estamos en estas cosas, no estamos haciéndolo de Dios. No estamos haciéndolo de Dios. ¿Y eso está bueno o está mal? Está mal, está mal. Entonces veamos un poco acerca de los creyentes maduros espiritualmente, para bajar un poquito la tensión. ¿Ok? Este tipo de personas son aquellos que recuerdan que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz fuimos perdonados, ¿ok? Perdonados. Pero en la resurrección, esto es algo que a mí, yo siempre me lo recuerdo porque es algo tan especial y único. En la resurrección es donde recibimos vida nueva, ¿ok? Es donde nos encontramos con el Señor, porque Él nos dice que nosotros, aun cuando muramos, algún día vamos a ser resucitados como Él. ¿Amén? ¿Quiénes creen eso? Amén. ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros incurrimos, porque todos somos humanos. Aquí no estamos hablando de perfeccionismo, ni estamos hablando de gente buena y gente mala. No, nada de eso. No es el punto que queremos discutir. No es lo que quiero ustedes se lleven.
quiero que se lleven es un recordatorio de que cada cosa que hacemos envía un mensaje al Dios y envía un mensaje a las tinieblas. Si voy en lo malo, tinieblas conectado. Si voy en lo bueno, conectado con Dios. Entonces, lo más hermoso de esto, para los creyentes maduros espiritualmente, que entendemos el mensaje de la cruz y el milagro y lo importante de la resurrección, es que somos la continuidad de la obra de Cristo. ¿Ah? ¿Tú te habías visto como con esa responsabilidad, Hermin? Tú eres la continuidad de la obra de Cristo. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande! Cuando tenemos esa perspectiva en mente de que somos la continuidad de la obra de Cristo, entonces es mucho más fácil, aunque lo malo sea una tentación, hacer lo bueno. Así que si en algún lugar tienes allí, anótalo: soy la continuidad de la obra de Cristo. Es más, dile al que está al lado, dile, míralo, y con ojos firmes dile: somos la continuidad de la obra de Cristo. Somos la continuidad de la obra de Cristo. Veamos qué dice la Biblia al respecto. En cambio, la clase de fruto, para compararnos un poco con el que leímos anteriormente, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Ah? Entonces, aquellos que siempre nos gusta decir, bueno, por sus frutos, ¿verdad? Los conoceréis. Eso es bíblico y es verdad. Solo que a veces se nos hace difícil. Yo quiero ser muy realista con esto. Se nos hace difícil, aun cuando estamos aquí, aun cuando leemos la Biblia, aun cuando oramos, aun cuando hacemos todo eso que el Señor nos llama a hacer, estamos conectados, se hace difícil, pero no imposible, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y esa verdad de que se hace difícil es una realidad, pero no es nuestra verdad. ¿Ok? Yo cada vez que en algún momento me descubro que estoy en momentos difíciles, que estoy más alineado como que hacia la oscuridad que hacia la luz, digo, hey, esta quizás es mi verdad. Ese momento en que tú estás pasando actualmente, que quizás tienes un reto frente a ti, que quizás tienes una ansiedad de algo, que quizás no son tus mejores días, esa es tu realidad, esa es mi realidad, pero no es nuestra verdad. No es tu verdad. Tu verdad está en la palabra de Dios, ¿ok? Así que siempre recuerda eso, porque te va a ayudar a entender un poco más y a tomar mejores decisiones. Veamos un poco también acerca de aquellos que son lo que llaman creyentes inmaduros, ¿ok? Lo que llamamos creyentes inmaduros. Aquí es donde se complica un poquito el hilo, ¿verdad? Porque sin colocar números o porcentajes en esto, hay muchos que quizás no todo el tiempo caemos en ese renglón, pero en algún momento u otro estamos allí, ¿ok? Creyentes inmaduros. Esto de caminar con Cristo no es fácil, no es algo que se logra de un día para otro, es algo que también se vive por etapas, ¿ok? Entonces, cuando estamos en esa etapa de creyentes inmaduros, una de las descripciones más acertadas es que en momentos somos dominados por aquellos impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Dominados por impulsos de la naturaleza pecaminosa. No levanten la mano, no voy a preguntar. ¿Ok? Porque yo creo que todos en algún momento la levantaríamos. Su mente la ocupan los pensamientos cargados
de distorsiones y engaños. Distorsiones y engaños. ¿Cuál es una de las mayores distorsiones que en este momento la sociedad está enfrentando? Yo lo llamaría diseño de Dios para la familia, ¿verdad? Identidad. Las tinieblas quieren distorsionar eso. Quieren hacerle pensar a la gente que el diseño de Dios tiene algunos defectos que le permiten, sí, curvatura, que te permiten ser un poco más flexible con ciertas cosas. Y la verdad es que no es así. El diseño de Dios es uno solo, y todos lo conocemos, y es perfecto. Entonces, aquello de que nuestras mentes a veces es dominada por impulsos pecaminosos es la realidad, pero una vez más les digo, no es la verdad. Uno de los elementos más importantes a través de la cual nosotros podemos avanzar y salir de este paréntesis que en algún momento hemos estado y de los derechos que el Señor nos ha dado con su cruz y con su resurrección, es la libertad. La libertad de poder escoger lo bueno, ¿ok? Pero el reto es que muchas veces esa libertad la tomamos y abusamos de ella porque pensamos que no, yo no soy religioso, yo tengo libertad de... Y empezamos a manejar muy sutilmente en esas pequeñas curvas de las que yo estaba hablando, y cuando acuerdas, allá abajo en el barranco, porque esa apertura no existe en el diseño de Dios, pero el enemigo ha hecho todo para que tú creas que hay una pequeña apertura, y lo que termina es llevándote a un suicidio espiritual. Y no queremos eso, ¿ok? No queremos eso. Y de eso se trata este tema de herencia y identidad. Es de poder recordar siempre, aún en los momentos difíciles, de quiénes somos y qué tenemos. Si alguien te pregunta en este momento, ¿cuál es tu identidad? Lo primero que debe llegar a tu mente es aquello que te conecta con la eternidad. No aquello que tú has logrado por tus propios medios, porque eso se puede ir. No aquello que tú piensas que te identifica porque te hace ver mejor o que te separa o un don, no. Si alguien te pregunta en este momento, y en aquellos momentos oscuros, yo te invito a preguntarte eso. Hey, ¿quién soy yo? Yo soy hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios. No tienes que complicarte mucho. Tú puedes agregarle si quieres, para que sentirte mejor, pero no es necesario. Yo soy hijo de Dios. Cuando tú te identificas como hijo de Dios, entonces esta verdad, esta identidad te conecta con Él. ¿Y cuál es mi herencia? Como hijo de Dios, que estamos destinados a heredar. ¿Quién me dice? Nómbrame algunas, vamos. Herencia del cielo. ¿Qué tenemos para heredar? ¿Hay algo más poderoso que eso? ¿Hay algo que se compare con eso? ¿Qué prefieres tú? ¿$1 millón o la vida eterna? La vida eterna. Es difícil, ¿no? Con $1 millón se me caería bien, hey, puedo hacer bastantes cositas. Pero también es verdad que puede llegar algo. ¿Ustedes no han visto estos shows que salen? Yo sé que es una pérdida de tiempo, pero a veces es como interesante porque es algo tan loco. Que habla de las personas que ganaron la lotería aquí en Estados Unidos. Personas que ganan millones, 12 millones, 50 millones, y no pasan 2-3 años cuando ya están peor de cómo estaban. Peor, porque no entienden el principio de Dios, los principios de la eternidad, incluso, y esto es harina de otro costal, ¿no? Pero algunos de ellos son creyentes, algunos de ellos son cristianos, algunos de ellos proclaman al Señor como su Señor y Salvador, pero hacen
no hacen lo que estamos hoy aprendiendo, que es aplicar estos principios que nos van a conectar y nos van a separar con la eternidad. ¿Estamos de acuerdo hasta los momentos? Vamos a avanzar porque tenemos algunas cosas que avanzar aquí para seguir aprendiendo. ¿Por qué tantos cristianos viven tan lejos de su potencial en Cristo? ¿Ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta? Incluso, y no lo veamos en una tercera persona, ¿verdad? ¿Por qué hay momentos en que yo me siento tan lejos de lo que yo sé que Dios quiere que yo haga? ¿En algún momento te has hecho esa pregunta? Vamos a ahondar un poco en esto. ¿Por qué son tan pocos los que disfrutan esa vida abundante y productiva que ya hemos heredado? ¿Ok? ¿Se acuerdan del viajero con el boleto de todo incluido? Eso somos nosotros. Tenemos un boleto que dice todo está incluido. ¿Ok? ¿Por qué a veces no logramos conectar con o vivir con ese boleto y usar todos los beneficios? Uno de los principales motivos, y oigan esto bien porque es muy importante, ignoran o desconocen a su Padre. No conocen la Biblia, no dedican tiempo a la lectura de la palabra, no dedican tiempo, no dedican recursos, no manejan su vida de la forma que el Señor nos llama a vivirla, que es en comunidad, que es aprendiendo, que es practicando, que es compartiendo con nuestra comunidad de la fe, pero por sobre todas las cosas es aprendiendo lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? No solamente lo que se habla un domingo, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hablamos de la ignorancia de la verdad. Otro punto clave del por qué muchos no logramos sacar el provecho máximo a ese boleto es el orgullo. El orgullo es uno de los principales enemigos de la herencia del Padre para nosotros. Y yo creo que de una forma u otra, en algún momento, durante todas las series que hemos venido trabajando, en algún momento siempre tocamos este punto. ¿Por qué? Porque está en la Biblia muchísimas veces. El orgullo. Entonces pregúntate a ti primero, ¿cómo está mi nivel de orgullo? ¿Qué tan orgulloso crees tú que soy? Y si no estás muy seguro, dices, no, yo creo que estoy bien. Pregúntale a tu esposa o pregúntale a tu esposo, hey, mi amor, ¿tú crees que yo soy orgulloso? ¿Ah? ¿Quiénes se atreven a hacer esa pregunta? ¿Ah? Porque es la única forma de entender. Hey, mírenlo de esta forma. Si en tu corazón hay orgullo, no vas a heredar nada de lo que Dios tiene para ti. Vamos a ponerlo así de sencillo. Bueno, que no, hay orgullo pero poco. Bueno, hay herencia pero poca. Hay mucho orgullo, hay poca herencia. Entonces, tengan presente ese medidor, porque los va a ayudar a combatir ese orgullo y a tener más de esa herencia que todos anhelamos. ¿Cuál es la herencia que tú anhelas el día de hoy? Muchos anhelan emprender un negocio, muchos anhelan un mejor trabajo, muchos anhelan una mejor oportunidad económica, más dinero. La verdad es que en la mayoría de los casos, todos tenemos y anhelamos necesidad de dinero, porque estamos en un país que es capitalista, ¿ok? No hay que esconder eso. El capitalismo, el combustible principal del capitalismo se llama money, 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 ¿ok? Entonces, tú quieres más herencia económica, baja tu orgullo
para que puedas entonces identificar qué es lo que estás haciendo mal en la parte laboral o en la parte económica, y así con menos orgullo vas a poder escuchar lo que el Señor está revelándote y ser más disciplinado para hacerlo. Así de sencillo. Porque el orgullo te va a llevar a distorsionar los pensamientos. Te va a decir, no, pero ¿por qué? Si yo en Venezuela yo era abogado, yo era ejecutivo, ¿pero por qué voy yo aquí? Así. Ese es el orgullo. ¿Me explico? Ese es el orgullo. Entonces no te permite. Resulta que el Señor tiene para ti una empresa que no es como tú la querías, pero allí es donde está tu herencia. Pero el orgullo no te deja ver. ¿Ok? Otra que es clave: patrones familiares que aún sigues alimentando con excusas tontas. Patrones familiares. Aquí tenemos varias personas, para la gloria de Dios, que son expertos en este tipo de problemas. De hecho, una de las áreas que estamos construyendo, por la que estamos orando, es para formalmente, porque ya lo hacemos, para hacerlo más formal, tener en nuestro riel de capacitación una área donde podamos ayudar a las personas con este tipo de problemas, patrones familiares que aún no has podido romper y que siguen. Bueno, sí, patrones familiares. Esto es mucho más difícil y mucho más profundo de lo que nosotros podemos aquí mencionar, sino que lo diga libre allí, ¿verdad? Patrones familiares son cosas fuertes, pero sin orgullo tú vas a poder identificarlo, porque tú vas a decir, ahora que con la ayuda de esta persona que me está mentoreando y ayudando, yo puedo identificar que mi mamá era así, que mi papá era así, y por eso entonces yo estoy actuando así. Esa es la única forma de que podamos avanzar. Si no, eso es como una nube gris que está allí, que te sigue a cualquier lado que tú vas. Y lo más triste aún para la mayoría de los que estamos aquí presentes es que es hereditario. Así como tú no has logrado romperlo, así mismo lo estás pasando a las generaciones futuras. ¿Y nosotros queremos eso para nuestros hijos? Por supuesto que no. Entonces es tiempo de empezar a enfocarnos en nuestra verdad más que en nuestra realidad. ¿Ok? Necesitamos vivir por la fe, caminando en el poder del Espíritu Santo. Okay. Caminando en el poder del Espíritu Santo. Y esto es una verdad que todos amamos y todos creemos, pero la realidad es que muchas veces no caminamos en ese poder. Y aquí sí voy a preguntar, porque este es un tema de identificarnos, ¿ok? ¿Cómo estás tú? ¿Cuánto crees tú que el Espíritu Santo está influyendo en ti? ¿Verdad? ¿Cuánta fe tiene tu tanque donde tú dices, cuando el Espíritu Santo te dice, detente aquí, ponte por aquí, no hagas eso, haz esto, no hables así, habla así, y tú obedeces? Pocas veces, no es siempre. Y el Espíritu Santo siempre quiere hablarnos. Entonces, les invito, los exalto, les hago un llamado a caminar más por fe y entender el poder que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Créanme que si nosotros empezamos a caminar más por fe y entender que el Espíritu Santo está con nosotros en cada paso que damos, los resultados van a ser muy diferentes. Muy diferentes. El reto es que muchas veces nos impacientamos. Muchas veces sí, ahí vamos, pero queremos resultados tipo microondas. Y Dios no funciona así. ¿Por qué? Porque hay otras áreas que tenemos que manejar. Hay otros términos, hay otros motivos, hay otras áreas de nuestra vida que, a pesar de que estamos trabajando con el Espíritu Santo y a pesar de que creemos que el Espíritu Santo está con nosotros, no hemos avanzado. Y esas áreas están conectadas directamente con el orgullo. ¿Ok? Ser orgullo más herencia. Menos orgullo,
más herencia. Más orgullo, menos herencia. Recuerden eso. ¿Ok? Veamos qué dice el apóstol Pablo una vez más con respecto a esto. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Yo a veces le digo, Señor, apártame a mí. No quiero yo hacer esto, apártame a mí. Que sea tu Espíritu Santo guiando cada paso que yo doy en mi trabajo. Que sea tu Espíritu Santo guiando cada paso que doy con mi esposa, con mi familia, con mi iglesia. Porque yo voy a cometer errores, pero Él no. Entonces, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Fíjense allí que aquí no dice, no se dejarán llevar por los impulsos. No dice que no van a tener los impulsos, ¿verdad? Ahí dice que los impulsos van a llegar. Van a llegar. No es que porque yo tengo fe y ahora creo en el Espíritu Santo y todo esto, estoy blindado y no voy a pensar más así. No es así. Ojalá, pero no funciona así. El Espíritu Santo te va a ayudar a entonces saber cómo responder cuando esos impulsos lleguen a nuestra vida. ¿Ok? Esta mañana estoy seguro que todos los aquí presentes tuvimos un impulso pecaminoso. Eso, perdónenme, pero es que es así. Es así. Quizás el impulso de decir, es domingo, hace calor, no quiero ir, no voy a ir a la iglesia. O quizás el impulso de decir algo a tu esposa o a tu esposo, mira, ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste el desayuno? O ¿por qué el Señor puso en tu corazón ofrendar algo a un hermano? Es hoy, domingo, que estamos aquí en la iglesia. Entonces mi punto es, los impulsos van a llegar. ¿Ok? No tengan la expectativa de que ya no van a llegar. No, van a llegar. Pero con el Espíritu Santo vamos a poder guiar nuestras decisiones en qué hacer con ellos. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Mientras más practiquemos lo que dice este versículo, más fácil va a ser nuestra vida. Más herencia vamos a poder disfrutar. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para poder llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Fíjense qué poderoso y qué herramienta tan importante es esta para nuestro día a día, para todo lo que hacemos. Si nosotros entendemos y le permitimos al Espíritu Santo que guíe cada vez más nuestros días, estas luchas, casualmente yo estaba hablando ahora con Mollín, donde dice aquí, estas dos fuerzas luchan constantemente. No para ponerme ni para asustar a nadie, pero el bien y el mal existen. Y todo es una lucha espiritual. Todo lo que tú haces en tu casa lo determina lo que tienes en tu corazón. Ay, que estoy teniendo muchas peleas con mi esposo o con mi esposa. Sí, busca ayuda. Sí, háblalo. Sí, ora. Pero eso es una lucha espiritual. Que estoy teniendo problemas económicos, no encuentro cómo salir de esto. Oh my God, todo lo que hago no pasa nada, no rinde, no va. ¿Qué crees tú que es eso? ¿Ah? ¿Qué crees tú que es eso? Una lucha espiritual.
lucha espiritual. Esto no tiene que ver nada que si tú crees o no. Tú puedes no creer, pero creo que nos conviene creer, porque es la única forma de cómo lo vamos a poder vencer. ¿Ok? Y ya para ir terminando. Caminar en el poder del Espíritu Santo es vivir en libertad. No es legalismo ni es libertinaje. ¿Ok? Es vivir en libertad. La libertad de hacer las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. La libertad de poder decir perdón y arrepentirme cuando tomo la decisión de hacer lo que no es. Eso también es libertad. Cuando me levanto y digo, oh my God, la regué. No he debido hacer eso. Eso también es libertad. Libertinaje es entonces entendiendo que hay cosas que no puedes hacer y aún las haces. Y creo que hablamos de esas cosas un poquito antes. No lo voy a repetir. Todos sabemos cuáles son ellas. ¿Ok? Entonces, caminar en el poder del Espíritu Santo es vivir en libertad. No es legalismo ni libertinaje. ¿Están conmigo hasta ahora? Sí. Caminar en el poder del Espíritu Santo es una relación, no una estricta disciplina. ¿Ok? Y aquí es donde entra en juego la gracia. La gracia. La salvación de Cristo no hay nada que ninguno de los que está aquí presente pueda hacer para ganársela. ¿Ok? ¿Cómo dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién me dice qué dice la palabra de Dios con respecto a la salvación? Que no es por obra, sino por gracia. Es por gracia. Entonces el Señor nos ha dado ese regalo tan especial que no merecíamos, que no hay nada que podamos hacer para ganarlo. ¿Por qué? Porque quiere una relación con nosotros. Una relación donde exista la libertad y la gracia. Qué bello es eso, que tú puedas entender que en algún momento vas a caer, pero la gracia de Dios también está contigo. Puedas levantarte y decir, perdón, Señor, porque no quería hacer eso. Lo hice sin querer, lo hice impulsado por la ira, por la rabia, por todo esto. Perdóname, y Él te perdona. Eso es una relación. Por eso dice allí, no una estricta disciplina. ¿Ok? Porque, y no para hablar de otras religiones, pero cuando tú vas a un sitio donde proyectan a Dios y hablan de Dios, pero te dicen que para poder pertenecer, tú tienes que hacer esto, aquello y lo otro, y si no lo haces, entonces no vas a tener a Dios. O en oro para que Dios en la forma en que Dios va a perdonarte es si tú haces esto, aquello y lo otro. Eso no es una relación. Eso es una relación, pero no sana, no es sana. Eso es más disciplina. Ahora yo entonces, y por eso hablábamos de ya no tendrás que seguir, o la ley de Moisés ya no aplica para nosotros, ¿verdad? Porque no se trata de una disciplina estricta donde tú tienes que ser perfecto. Dios sabía que nosotros no íbamos a poder vivir como perfectos y vivir bajo una ley. Por eso Jesucristo vino a darnos gracia, a darnos libertad, a darnos esa resurrección. ¿Ok? Necesitamos vivir por la fe, caminando en el poder del Espíritu Santo. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso no lo digo yo. Ojalá yo hubiese pensado eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Con sinceridad. No con reglas, con sinceridad. ¿Qué significa la palabra sinceridad? Para mí sinceridad está directamente comunicada con libertad. Que tú puedas buscarlo como a ti te nazca. Que tú puedas buscarlo como Él mismo te lo colocó en tu corazón.
que no tengas que hacer esto y lo otro y aquello para que entonces Él te hable a ti. De eso se trata esto. La fe nos lleva a finalizar este viaje de la vida tomados de la mano de Dios. La fe es tan grande, es tan importante como aquello en que la depositemos. Y voy a avanzar un poco más rápido porque ya estamos terminando, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes fe, o si tu fe está depositada solo en tu trabajo, en el momento que te quiten el trabajo, desmayas, ¿verdad? Y entonces, en una persona sabia, ¿en qué invierte su fe? En aquello que tú sabes que nunca va a cambiar, en aquello que tú sabes que no hay nada ni nadie que pueda derrotar. ¿Qué es eso? Dios, el conocimiento que tenga de aquel en que deposite mi fe. Eso es parte de la fe. ¿Cuánto la ponga en práctica? Así tu fe es tan poderosa. Y dice allí, para leerlo literalmente, es tan viva como cuánto la ponga en práctica. Si vamos aquí aprendiendo de esto, estamos hoy aprendiendo de que, hay cosas que tenemos que entender, hay cosas que tenemos que aprender para poder vivir de esta herencia, pero vamos y no lo aplicamos, podemos tener mucha fe, pero si no aplicas lo que hoy estamos aprendiendo, no vas a poder cobrar esa herencia, no vas a poder formar parte de esa herencia que el Señor tiene para nosotros, ¿ok? Así que ya para culminar vamos a hacer, y no sé si ustedes se recuerdan de esto, porque sé que tuvimos una semana intermedia donde no hablamos de esta serie, pero vamos a ponernos de pie y vamos a repetir estas frases que nos van a ayudar a pelear esas batallas espirituales que día a día enfrentamos. ¿O soy yo el único que enfrenta las batallas día a día? ¿Ah? Levanten la mano aquel que tiene sus batallitas todos los días. Ok, estas son herramientas que nos van a ayudar y vamos a leerlas juntos porque son precisamente para eso. Puedo vencer el temor, pues Dios me hará puedo obtener la victoria. Puedo tener sabiduría. Puedo triunfar. Puedo estar tranquilo. Puedo obtener abundante provisión. Pues Dios suplirá todo lo que necesito de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Puedo ser libre de culpabilidad. Puedo experimentar dulce compañía. Pues Dios ha dicho, nunca te abandonaré, jamás te abandonaré. Puedo disfrutar de la bendición. Puedo romper toda esclavitud. Puedo afirmar mi gran valor. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. ¿Quiénes creen esto? Vamos, démosle un aplauso al Señor.